Buen día, espero todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Celsin Guadalupe Villagómez Martínez, con matrícula 18010081. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato en la licenciatura de Derecho. Actualmente me encuentro cursando el módulo de juicio de amparo con el asesor Jesús Aguilera Durán, en el reto número 2, titulado La jurisprudencia, el cual se realiza el día 9 de octubre del año en curso. En el presente trabajo se analizarán 3 estudios de casos para poder responder a los planteamientos solicitados. En el caso número 1 nos menciona que señalemos qué método de integración, reiteración, contradicción de criterio o procedente obligatorio se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. La jurisprudencia mencionada es la 1A diagonal J 102 diagonal 2011, la cual se titula Facultad de Atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales, en la cual se utilizó como método de integración la reiteración, sustentada por unanimidad de un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario y por mayoría de votos. La segunda pregunta, respecto al caso número 1, nos menciona: identifica si se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que se deben emitir para su aprobación. El artículo 223 menciona: las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomados por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. En el primer caso, el método de integración utilizado para la jurisprudencia es la reiteración, cumpliendo con lo establecido, pues se alcanzan los 4 votos que el artículo estipula, así que cumple con los requisitos establecidos. En el caso número 2, nos menciona: respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para la jurisprudencia 1A diagonal J, 93 diagonal 2013, 10A. Fuera sustituida por la jurisprudencia 1A diagonal J 78 diagonal 2018 10A, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, la jurisprudencia mencionada lleva por título Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral, contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial. Es improcedente el juicio de amparo indirecto, el cual es contradictorio de la jurisprudencia anterior, la cual señala que el juicio de amparo era procedente con el acuerdo que ordena la citación a la auditoría inicial. Las razones de la situación de la jurisprudencia es que, en primer lugar, la primera sala estima necesario interrumpir este criterio jurisdiccional, porque la regulación de la citación a esta audiencia en las legitimaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la citación a la audiencia inicial y de la lectura sistemática de la fracción primera y segunda del artículo mencionado. Se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial, en la que habrá de formularse imputación en su contra por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalice la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y en su caso sometido a una medida cautelar. No obstante a lo anterior, el hecho de, conforme a la fracción segunda del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, puede ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación y el representante social solicite que su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que este acto de comunicación como tal no indice en la libertad
personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena el citado de la investigación a la audiencia inicial es improcedente en el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera del juicio que no afecta a la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción de la Ley de Amparo. Fracción 4. En el caso número 3, nos dice, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Bueno, conforme a lo estipulado en la Ley de Amparo en su artículo 217, el cual nos menciona, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán obligatorias para sus salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de otra. Por ello es que la jurisdicción mencionada es obligatoria para los tribunales colegiados, los juzgados de distrito, los juzgados de circuito, los tribunales del orden común, tribunales administrativos y militares, pues todos estos se encuentran jerárquicamente debajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se encuentran sujetos a su jurisprudencia. También nos menciona, respecto a los casos primero, segundo y tercero, indica en qué época del Seminario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En el caso número 1, la jurisprudencia 1A/J 102/2011 se publicó en la 9ª época. En el caso número 2, la jurisprudencia 1A/J 78/2018 10A se publicó en la 10ª época. En el caso número 3, la jurisprudencia P/J 145/2000 se publicó en la 9ª época. Bueno, hasta aquí serían las respuestas a los interrogantes. Como conclusión, mencionaré el contenido del artículo 2018 de la Ley de Amparo. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales o los tribunales colegiados de circuito establezcan un criterio relevante, se elaborará la tesis respectiva en la que se recojan las razones de la decisión, esto es, los hechos relevantes del criterio jurídico que resuelven el problema abordado en la sentencia y una síntesis de la justificación expuesta por el tribunal para adoptar este criterio. De esta manera, la tesis deberá contener los siguientes apartados. Rubro, mediante el cual se identificará el abordado en la tesis. Narración de los hechos. En este apartado se describirá de manera muy breve los hechos relevantes que dieron lugar al criterio adoptado por el tribunal para resolver el caso. Criterio jurídico, en el que se reflejará la respuesta jurídica adoptada para resolver el problema jurídico que se plantea al órgano jurisdiccional. Justificación. Se expondrá de manera suscrita los argumentos expuestos por el órgano jurisdiccional en la sentencia para sostener el criterio jurídico adoptado en la resolución. Datos de identificación del asunto. Comprenderá el número de tesis, el órgano jurisdiccional que la dictó y las votaciones emitidas al aprobar el asunto y, en su caso, en relación con el criterio sustentado de la tesis. Además de los elementos señalados en las fracciones anteriores, la jurisprudencia emitirá por contradicción de criterios deberá contener, según el caso, los datos de identificación de la tesis que contenga en la contradicción el órgano que las emitió, así como la votación emitida durante las sesiones en las tales contradicciones se resuelven. Las cuestiones de hecho y de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión en ningún caso deberá incluir en la tesis. De esta manera, podemos entender que cuando se establece un criterio se tendrá que realizar una tesis, y este artículo nos muestra cómo se realiza correctamente. Por otra parte, quiero mencionar que la jurisprudencia es la intervención realizada por la ley, siendo esta obligatoria para las autoridades, y se cuenta con sistemas de formación por medio de reiteración, contradicción de tesis, procedente obligatorio, todo con la finalidad de obligar a los órganos jurisdiccionales a cumplir con lo dictaminado. El fundamento legal se encuentra en el artículo 94, párrafo 8 y 11, y en el artículo 107, numeral 2, párrafo 3 y numeral 13, párrafo 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para finalizar, quiero agradecer por su tiempo brindado. Esperando que este video sea de utilidad.